Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Capítulo 1. Regreso a casa. El calor de julio me envolvió como una ola de calor directa e implacable. Enfrentándome a los escenarios más mortíferos de Oriente Medio, por fin estaba de vuelta en casa. Mi mochila, más ligera de lo que imaginaba, parecía un recuerdo lejano comparado con el peso de las experiencias que llevaba conmigo. Saqué el teléfono del bolsillo, esperando ya un mensaje de Melanie. 12 años de matrimonio y la idea de que me estaría esperando, ansiosa por llevarme a casa. Pero en cambio, la pantalla iluminó una cruel realidad. El mensaje era claro: no te molestes en venir. Han cambiado las cerraduras. Los niños no te quieren. Se acabó. Me quedé allí, inmóvil, bajo el abrasador sol de Georgia, mientras el mundo a mi alrededor parecía seguir su curso. Mis compañeros soldados pasaban, celebrando su regreso, inmersos en sus propias alegrías. Pero yo estaba paralizado. El mensaje se me quedó grabado en la mente como una marca, desvaneciendo todo lo demás. La última vez que vi a mi familia, por videollamada hace 3 semanas, todo parecía normal. Nada presagiaba lo que vendría. Mis dedos se cernían sobre la pantalla del teléfono, mientras 100 respuestas furiosas estallaban en mi cabeza. Pero al final, solo escribí 2 palabras: como desees. Esas palabras, cualquiera que me conociera sabía lo que significaban. Durante mis años como guardabosques, me hice famoso por mi calma imperturbable. Cuando se desataba el caos y otros gritaban o entraban en pánico, yo permanecía en un silencio sepulcral. Como desees era la frase que siempre decía antes de ejecutar acciones tan precisas que parecían quirúrgicas. Y ahora, era mi turno de actuar. Llamé a Leona Fisk. Su voz era fría, directa y sin emociones. Leona, soy Brody Arlo. Necesito tus servicios ahora. Creí que no volverías hasta la semana que viene. ¿Qué pasó? Los planes han cambiado. ¿Podrías verme hoy? Claro. En mi oficina, 2 horas. Colgué y paré un taxi. No a la casa en las afueras donde mi esposa e hijos, Trevor, de 16 años, y Amelia, de 14, supuestamente me rechazaban, sino a la oficina de Leona en el centro de Atlanta. Era una de las abogadas de divorcio más temidas del estado, alguien que sabía perfectamente cómo jugar. Mientras el taxi se alejaba, me permití un momento de debilidad. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la traición envolviéndome. Pero pronto, como siempre hacía en combate, compartimenté mis ideas. Ya no se trataba de sentimientos. Era una misión. Y yo, Brody Arlo, nunca he fallado en una misión. Capítulo 2. Movimientos iniciales. La oficina de Leona Fisk irradiaba una especie de poder silencioso. Cada superficie pulida, cada línea definida, parecía diseñada para intimidar y conquistar. Ella misma era la personificación de esto, impecablemente vestida con un traje a medida, su cabello rubio platino recogido con precisión y sus ojos evaluándote como si supiera exactamente tu valor. Después de que Brody le explicara la situación con su habitual calma calculada, ella se reclinó en su silla, mirándolo con una sonrisa que parecía prometer algo peligroso. Esperó a que estuvieras literalmente de vuelta en suelo estadounidense para decirte que no volvieras. Eso es frío, incluso para mí. Brody no reaccionó. Necesito saber a qué me enfrento. Y después de eso, necesito opciones. La sonrisa de Leona se ensanchó, como la de un depredador que ya sabía que su presa estaba completamente acorralada. ¿Y qué quisiste decir exactamente cuando me escribiste diciendo, como mejor le parezca? Brody fue directo. Quise decir que respetaré su decisión de terminar el matrimonio, pero, en mis términos. Leona se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en él. Perfecto. La gente débil intenta salvar lo que no tiene arreglo. No estás aquí para recuperarla. Brody respondió sin dudarlo, no. Estoy aquí para ganar. Ella sonrió fríamente. Entonces, hagámoslo bien. Durante la siguiente hora, Brody y Leona dieron forma a la primera fase de lo que ella llamó opción nuclear. Firmó documentos que desencadenarían una serie de maniobras financieras y legales, todas programadas para las 9 de la mañana siguiente. Al salir de la oficina, Brody ya sentía que todo encajaba. Tras reservar una habitación de hotel, hizo su segunda llamada estratégica. Wyatt Dennis. Su viejo amigo, alguien con quien creció en la Pensilvania rural y con quien se alistó en el ejército. Wyatt se había marchado hacía 5 años, pero seguía siendo la persona en quien Brody confiaba para ciertas cosas. Necesito vigilancia en mi casa, explicó Brody con firmeza, sin perder la calma.
Necesito saber quién entra y sale. Wyatt no preguntó más, pues conocía a Brody lo suficiente como para entender lo que estaba en juego. ¿Crees que hay alguien más? Sí. Necesito confirmación. Y detalles. Déjamelo a mí, hermano. Brody colgó, sintiendo que la tensión del momento se disipaba un poco, pero aún con la concentración intacta. Cuando su teléfono empezó a vibrar al anochecer, supo quién intentaba contactarlo. Melanie. Ella no contestó, dejando sus mensajes en el buzón de voz. Los siguientes mensajes fueron intensos, pero a Brody no le importó. ¿Qué hiciste? Contestaste el maldito teléfono. No puedes desaparecer así como así. Brody miró la pantalla de su teléfono, pero no le importó. Sabía lo que venía a continuación. A las 10:37, su teléfono vibró suavemente. Era Wyatt. El mensaje estaba ahí, con una serie de fotos adjuntas. La primera foto mostraba un Audi azul medianoche aparcado en la entrada de su casa. La segunda mostraba a un hombre alto, con el pelo bien cortado y traje oscuro, bajando del coche. Melanie lo recibió en la puerta, y el saludo no era el de una pareja casual, sino el de alguien que ya tenía intimidad. La última foto mostraba al hombre, Preston Hayes, y a Melanie abrazándose en la puerta de la casa. Wyatt había escrito previamente, promotor inmobiliario. Ha estado en tu casa 6 veces en las últimas 2 semanas. Los niños parecen conocerlo. Brody no se sentía enojado. No sentías nada. Por fin todo encajaba. Guardó el teléfono y se permitió un momento de silencio, como siempre hacía cuando necesitaba concentrarse. Durmió profundamente esa noche. El sueño de quien sabe exactamente lo que hace. A las 9:17 de la mañana siguiente, el teléfono de Brody volvió a sonar. Esta vez no era Melanie. Era su abogado, Rutherford, y su voz estaba descontrolada. No tienes ningún derecho a hacerle esto a su fideicomiso. 19 llamadas perdidas y haces esto. Esto es extorsión. No puedes hacer esto. Brody colgó la llamada sin perder la compostura. Se giró hacia la ventana del hotel, contemplando el cielo despejado de la mañana. La pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios fue fría y calculada. Fase 1 completada. Capítulo 3. La sombra del soldado. La trayectoria de Brody, desde el hijo menor de una familia de granjeros de Pensilvania hasta convertirse en un ranger de élite del ejército, estuvo marcada por una disciplina inquebrantable y una inteligencia táctica innata. Criado por un padre viudo con 3 hermanos mayores, aprendió desde muy joven que la supervivencia requería algo más que la fuerza bruta. Mientras otros dependían de la fuerza física, Brody cultivó la paciencia y la precisión. La estrategia era su arma. Fue durante su primera licencia después de la escuela Ranger que conoció a Melanie Stanford. Era una joven brillante, estudiante de Derecho en Georgetown, proveniente de una familia adinerada de Nueva Inglaterra. La atracción entre ellos fue inmediata y feroz. 6 meses después, se casaron. La familia de ella, aunque reticente a que su única hija se casara con un militar, finalmente lo aceptó. Cuando nació Trevor, Brody estaba en Estados Unidos, sirviendo como instructor táctico. Los primeros años fueron buenos. Melanie comenzó a forjar su carrera legal mientras Brody ascendía en las filas de los Rangers. Pero tras el nacimiento de Amelia, las misiones de Brody se hicieron más largas y peligrosas. Con cada regreso, la distancia entre él y Melanie crecía. Durante su segunda misión, el padre de Melanie falleció, dejándole un importante fondo fiduciario, pero con condiciones complicadas. La principal era que Brody no podía acceder al dinero sin el permiso expreso de Melanie. Y si se divorciaba, los fondos quedarían congelados hasta que se volviera a casar o cumpliera 55 años. Lo que Melanie no sabía era que Brody había pasado años estudiando Derecho y estructuras financieras, una afición cultivada por una obsesión táctica por comprender sistemas complejos. Había encontrado una laguna en el fideicomiso que incluso los costosos abogados de su padre habían pasado por alto. Se trataba de una reasignación temporal de los derechos de gestión durante periodos de abandono mutuo. Cuando Melanie envió ese mensaje, "No te molestes en venir", Brody activó la cláusula sin tocar un céntimo. Simplemente congeló el fondo, impidiendo cualquier retiro o transferencia. Ahora, mientras estaba sentada en la oficina de Leona para la reunión de seguimiento, el abogado deslizó una carpeta sobre el escritorio con una sonrisa de aprobación. «Tenías razón», dijo, mirando a Brody. «Preston Hayes no es solo el amante de tu esposa. Se conocen desde antes de casarse. Era su exnovio de la Facultad de Derecho». Brody no se sorprendió. Continúa. Leona habló con la calma de quien ya conocía el impacto de sus palabras. Los registros de tarjetas de crédito, los gastos de hotel y los recibos de restaurantes lo confirman. Se reencontraron hace aproximadamente 18 meses.
justo después de que te fueras a tu última misión. Brody sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. 18 meses. Mientras yo limpiaba edificios y veía morir a mis amigos, ella reconstruía su vida con alguien más. Alguien que esperaba entre bastidores. ¿Y tus hijos? Preguntó Brody. Su voz, por primera vez, reveló una grieta en su fachada imperturbable. Leona suavizó la expresión, pero mantuvo un tono profesional. Preston ha estado ejerciendo la figura paterna. Viajes de fin de semana, regalos caros. Su hijo parece resistirse. Hay indicios en sus redes sociales de que está enojado con ambos. Su hija parece aceptar mejor la situación. Brody asimiló la información con la mandíbula apretada. ¿Y la casa? ¿Solicitó alguna hipoteca o préstamo nuevo? Leona lo miró, casi como si supiera lo que venía a continuación. No, pero algo interesante le pasó a la propiedad de al lado. La compró una de las empresas fantasma de Preston Hayes hace 6 meses. Brody sintió que todo empezaba a encajar. Planean combinar las propiedades. Leona asintió. Sí, está claro que se muda a la casa de al lado, preparándose para absorber no solo a tu familia, sino también tu espacio físico. Brody observó con frialdad. Son eficientes. La mayoría de los casos son impulsivos. Este fue planeado. Leona estuvo de acuerdo. La buena noticia es que cometieron errores. Graves errores. Como Hayes, quien le transfirió $200,000 a Melanie hace 3 meses, y ella usó ese dinero para redecorar la casa. Esto implica bienes conyugales que alteró con fondos de su amante. Además, ha estado pagando los gastos del hogar con su cuenta conjunta mientras mantiene esta relación. Brody asintió. Está bien, pero no es suficiente. Necesito que me encuentres algo que me dé ventaja sobre los niños. León arqueó una ceja, pero no dudó. Los tribunales generalmente favorecen a las madres. Brody corrigió rápidamente. Los tribunales favorecen la estabilidad y la seguridad. Entendido. Encontraré algo que demuestre que ella tampoco puede ofrecer nada. Al salir de la oficina de Leona, Brody sintió una ligera sensación de progreso, pero la misión aún estaba lejos de completarse. Su teléfono vibró con un mensaje de Wyatt. Lo leyó rápidamente y, sin dudarlo, respondió. Recibí algo importante. Nos vemos en el lugar de siempre. Su lugar habitual era un pequeño restaurante a las afueras de Atlanta, donde solían reunirse durante las vacaciones. Brody entró y enseguida vio a Wyatt en una mesa del fondo. Su porte seguía siendo militar, incluso vestido de civil. Bastaba una mirada para darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué tan mal?, preguntó Brody, deslizándose hacia la cabina. Depende de cómo lo definas, respondió Wyatt, empujando una memoria USB sobre la mesa. Tu esposa y su novio no solo están jugando a las casitas. Están planeando algo mucho más grande. Planean mudarse a Costa Rica. Ya están comprando una propiedad, buscando escuelas para los niños. Todo. Planean hacerlo el mes que viene, justo después de que empiecen las clases. Los niños aún no lo saben. Brody tomó la memoria USB y se la guardó en el bolsillo sin decir palabra. ¿Cómo la conseguiste? Wyatt esbozó una sonrisa sombría. Digamos que Preston Hayes necesita mejor ciberseguridad para sus cuentas en la nube. Brody asintió, procesando la información. Su familia no se marchaba sin él. Planeaban desaparecer. A otro país. Algo más profundo comenzó a formarse en su interior. La frialdad se cristalizó en algo más fuerte. Necesito una cosa más, dijo Brody. Acceso a nuestra casa. No para confrontarlos, solo para recuperar algo que me pertenece. Wyatt lo miró con aire evaluativo. Cuando vayan a una recaudación de fondos en el centro esta noche, los niños estarán en la casa de Hayes Lake con su ama de llaves. Brody no perdió tiempo. Lo haré. ¿Me acompañas? Sus miradas se cruzaron, una conexión silenciosa, como la que se forja en combate. Wyatt no dudó. Siempre. Pero recuerda quién eres. Brody sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Eso es precisamente lo que espero que olviden. Capítulo 4. Verdades enterradas. La casa se veía exactamente como Brody la recordaba desde fuera, una espaciosa residencia colonial en un exclusivo barrio residencial, con un jardín bien cuidado y una fachada imponente. Pero en el interior, todo había cambiado. Lo que antes eran cómodos sofás de cuero de su elección fueron reemplazados por muebles modernos en grises y azules fríos que parecían más una declaración de estilo que un hogar. Las fotos familiares habían desaparecido de las paredes, y en su lugar, arte abstracto y sin personalidad llenaba el espacio. Era como si Melanie hubiera hecho todo lo posible por borrar todo rastro de la vida que habían compartido.
Brody se movía en silencio por el espacio transformado con la precisión de un soldado en misión. Catalogaba los cambios con fría imparcialidad, como si inspeccionara el territorio enemigo. En su despacho, encontró lo que buscaba. Una caja fuerte escondida tras un cuadro. La combinación era la del cumpleaños de Trevor, tal como la había dejado. Dentro, Brody encontró una pequeña caja ignífuga que contenía las medallas de la Segunda Guerra Mundial de su abuelo, documentos relacionados con su carrera militar, en un rincón. Un sobre cerrado. Tomó solo el sobre, dejando el resto intacto. Al darse la vuelta para irse, vio algo en el escritorio de Melanie. Planos arquitectónicos. Los fotografió con cuidado. Eran representaciones detalladas de la conexión entre su propiedad y la casa de al lado, formando un área extensa, casi como si las dos propiedades fueran una sola. Los planos estaban fechados hace 14 meses, 4 meses después del último despliegue de Brody. Antes de irse, hizo una última parada en las habitaciones de sus hijos. La habitación de Trevor estaba prácticamente igual que la recordaba: trofeos deportivos, pósters de partidos, un desorden organizado. Sobre la mesa, una foto enmarcada le llamó la atención. Era de un viaje de pesca con Trevor hacía 3 años, ambos sonriendo ampliamente. Era la única foto de Brody visible en la casa, un doloroso recordatorio de la distancia que se había distanciado. La habitación de Amelia, en cambio, se había transformado por completo. Decorada ahora en sofisticados tonos morados y plateados, parecía más la habitación de una universitaria que la de un adolescente de 14 años. En el tablón de anuncios, Brody vio entradas para conciertos, premios escolares y una foto de Amelia, Melanie y Preston en una estación de esquí. Parecían la familia perfecta. Brody se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando las llaves de la casa en la encimera de la cocina, donde Melanie las encontraría. Las llaves, que supuestamente ya no funcionaban, estaban listas para la siguiente mudanza. La operación estaba en marcha. A la mañana siguiente, Brody se reunió con Harris Bentley, un exoficial de inteligencia convertido en investigador privado recomendado por Wyeth. Harris, un hombre delgado de mirada penetrante, escuchó atentamente mientras Brody le explicaba su necesidad. Necesito saber todo sobre Preston Hayes. No solo la superficie. Necesito saber qué esconde. Harris asintió con voz tranquila. Todos tenemos algo que ocultar. ¿Hasta dónde quieres que llegue? Hasta el final. Mientras Harris iniciaba su investigación, Brody pasó a la siguiente fase de su plan. Contactó al entrenador de lacrosse de Trevor y quedó en encontrarse casualmente con su hijo después del entrenamiento. Al salir del gimnasio, Trevor se detuvo en seco al ver a su padre. «¿Papá?» La voz del adolescente se quebró. «Mamá dijo que no volverías». «Estoy aquí, hijo», dijo Brody simplemente. El rostro de Trevor oscilaba entre la sorpresa, la confusión y la ira. «¿Dónde has estado?» «Han pasado 4 días desde que llegaste». Brody no dudó. «Primero tenía que ocuparme de un par de cosas. Tu madre me dejó claro que no era bienvenido en casa». Trevor apartó la mirada. «Dijo que nos abandonaste. Que elegiste a los Rangers antes que a nosotros». «Nunca dije eso», respondió Brody con calma. «Nos dijo que querías una ruptura limpia. Nada de despedidas complicadas». Brody mantuvo una expresión neutral, a pesar de la oleada de ira que sentía. «Entiendo. Mamá y tú se van a divorciar». «Eso parece». Trevor pateó el suelo, irritado. «Dijo que tú elegiste esto. Y él actúa como si te estuviera haciendo un gran favor». «Lo sé, hijo», dijo Brody, con la mirada suavizada. «Pero sabes que siempre he sido tu padre, y nada de eso cambiará. Puede que las cosas sean difíciles, pero eso no cambia». Trevor lo miró con serena intensidad, como si intentara descifrar sus palabras. «¿Vas a dejar que se lo lleve todo?» Brody se giró para irse, pero se detuvo. Miró a su hijo con una expresión indescifrable. «No, hijo. No lo haré». Esa noche, Harris Bentley presentó sus conclusiones preliminares. Brody escuchó atentamente. Preston Hayes es legítimo, exitoso, tiene un historial impecable y es respetado en la comunidad, pero existen inconsistencias. 13 socios vendieron sus acciones por una miseria. Un inspector de construcción cambió de carrera tras aprobar una de las propiedades de Hayes. Y, lo más interesante, Hayes tiene la costumbre de atraer a mujeres casadas y adineradas como inversionistas mientras sus esposos están ausentes. Brody se inclinó hacia adelante, concentrado. «Explícate». Se acerca a mujeres cuyos maridos están ausentes con frecuencia, ya sea por asuntos militares o de negocios internacionales. Se convierte en amigo, confidente y, con el tiempo, en asesor empresarial. Cuando el marido se va, se produce el divorcio,
y Hayes continúa accediendo al patrimonio de la mujer. La expresión de Harris se ensombreció. El problema es que Hayes tiene propiedades en Costa Rica, pero también tiene conexiones con empresas menos atractivas. La zona donde compró el terreno es un refugio para quienes buscan evadir obligaciones financieras o legales. Brody ya sabía lo que esto significaba. Planea aislarla de su familia, amigos y del sistema judicial. Posiblemente, dijo Harris. El plazo es ajustado. La transferencia de su vivienda ya está en marcha. Se espera que concluya en 3 semanas. Brody asintió, asimilando la información. Por eso necesitaba que el divorcio se concretara rápido. Están liquidando sus bienes antes de que desaparezcan. Harris dudó un momento antes de añadir. Hay una cosa más. El sobre que sacaste de la caja fuerte. ¿Qué contenía? Brody cerró los ojos un segundo, como si lo hubiera estado esperando. Claro, respondió. Algo que sospechaba que podría necesitar algún día. Dentro del sobre se encontraba la documentación de un acuerdo que Brody había hecho con el padre de Melanie antes de morir. La promesa de que, a cambio de firmar un acuerdo prenupcial que limitaba sus derechos sobre el patrimonio familiar de Melanie, el padre establecería un fideicomiso independiente para las ganancias militares de Brody, protegiéndolas en caso de divorcio. El acuerdo estaba debidamente notariado, pero nunca se había presentado junto con los documentos principales del fideicomiso. Esta ventaja, sumada a las conclusiones de Harris, le dio a Brody la influencia que necesitaba para seguir adelante. Llamó a Leona. Estoy listo para irme. Leona escuchó atentamente. Te exigen que descongeles el fondo inmediatamente. Dígales que estoy dispuesto a discutir los términos. Sala de conferencias, su oficina, a las 2 de la tarde. ¿Y si se niegan? Brody sonrió con frialdad. No se negarán. Melanie tiene un horario que cumplir. Capítulo 5. El despertar. La sala de conferencias estaba tensa, el aire cargado con la presión de palabras no dichas e intenciones ocultas. Melanie estaba sentada frente a Brody. Su expresión, antes familiar, ahora era una máscara de frialdad y desdén. A su lado, el abogado Rutherford proyectaba una indignación fingida, intentando mantener su papel de defensor de la justicia. Leona, en cambio, estaba relajada, casi divertida, como si estuviera viendo una partida de ajedrez entre dos novatos. Se sentía completamente a gusto, en marcado contraste con la pesadez de la situación. Esto es acoso y abuso financiero, comenzó Rutherford con voz firme, como si fuera una acusación irrevocable. Su cliente interfirió maliciosamente en bienes que están explícitamente excluidos del patrimonio conyugal. Leona sonrió con la calma de quien ha ganado esta batalla muchas veces. Mi cliente simplemente ejerció una opción legal legítima, impulsada por las acciones de la señora Arlo. Quizás si hubiera esperado a que él regresara a casa antes de cambiar las cerraduras. Si él no hubiera entrado en tu casa, no estaríamos teniendo esta conversación. Melanie entrecerró los ojos. Se suponía que volverías la semana que viene. Era la primera vez que se dirigía directamente a Brody, y la frialdad en su voz era imponente. Su postura, rígida y controlada, demostraba que aún tenía cierto control sobre la situación. Los plazos de movilización cambian, respondió Brody con calma, sin rastro de emoción. Pero tus planes ya estaban en marcha, ¿no? ¿Qué planes?, interrumpió Rutherford, intentando desviar la conversación. Brody deslizó una carpeta sobre la mesa, con la respuesta lista. Compra de bienes raíces en Costa Rica. Matrícula escolar para mis hijos. Pasajes de avión. La cara de Melanie se ensombreció, una expresión de sorpresa mezclada con algo que Brody no pudo identificar mientras hojeaba los documentos. ¿Cómo hiciste? Hizo una pausa, procesando la información. Planea sacar a mis hijos del país sin mi conocimiento ni consentimiento, continuó Brody con voz fría e implacable. Es una casa de vacaciones, espetó Melanie, intentando defenderse. Y además, has estado ausente casi toda su vida. Ausencia por servir a mi país, corrigió Brody. No por decisión propia. La compostura de Melanie se quebró. Tenías opciones. Cada reingreso era una elección. Cada misión especial, una elección. Siempre elegiste a los Rangers antes que a nosotros. Brody no perdió la calma. Y elegiste a Preston Hayes mucho antes de mi última misión. Hace 14 meses, dijo con precisión quirúrgica, para ser exactos, cuando usted encargó los planos arquitectónicos para conectar nuestra propiedad con la suya. Rutherford se aclaró la garganta, incómodo con el giro de los acontecimientos. Quizás deberíamos centrarnos en el asunto inmediato del fondo fiduciario. Brody lo interrumpió, aún concentrado. Descongelaré el fondo, dijo con decisión. Pero con 2 condiciones. El alivio de Melanie era palpable,
pero duró poco. Primero, continuó Brody, los niños se quedan en Atlanta hasta el final del año escolar, con un acuerdo de custodia compartida estándar. No se permiten mudanzas internacionales sin la aprobación del tribunal. Rutherford asintió, pensando que era razonable. En segundo lugar, dijo Brody, con la voz más grave, quiero que me digas la verdad, Melanie. No sobre el asunto, sino sobre lo que les dijiste a los niños. Melanie apretó la mandíbula. No sé de qué estás hablando. Les dijiste que los abandoné, que no quería verlos, dijo Brody en voz baja y firme. Los protegiste de cualquier daño. Melanie replicó enfadada. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que tu padre podría volver a casa en una bolsa para cadáveres? Pero no te preocupes, todo está bien. Brody ni se inmutó. Les mentiste, dijo con calma. Trevor nunca dijo que no quería verme. Amelia tampoco. Fue tu manipulación. El silencio en la sala era denso. Incluso Rutherford parecía preocupado. Quiero que corrijas el expediente, continuó Brody. Díganles la verdad. Luego podremos hablar sobre la descongelación del fondo. ¿Y si me niego? Preguntó Melanie con voz más agresiva. Brody deslizó otro documento sobre la mesa, un expediente con la firma del padre de Melanie. Entonces, esto se archivará con los fideicomisarios del fideicomiso, dijo con frialdad. Tu padre me hizo ciertas promesas que prevalecen sobre tus protecciones prenupciales. Melanie palideció al leer el documento. Papá jamás haría eso. Brody la miró con frialdad. Tu padre respetaba el servicio y el sacrificio. También reconoció que heredaste su lado despiadado. Esta era su póliza de seguro contra ese escenario. Melanie pareció perdida por un momento, con la sorpresa claramente grabada en su expresión. Pero después de 30 segundos, asintió brevemente. De acuerdo, les diré la verdad. Pero eso no cambia nada, Brody. Sigo divorciándome de ti. No lo cambiaría por nada del mundo, respondió Brody con frialdad, sin rastro de emoción. Más tarde esa noche, Brody recibió un mensaje de texto de Trevor. Mamá nos contó lo que pasó de verdad. ¿Por qué no nos llamaste tú mismo? Brody respiró profundamente y respondió. Necesitaba estar seguro de que podía ser parte de sus vidas antes de hacer cualquier promesa. ¿Estáis de vuelta para siempre? Trevor preguntó. Sí, no más misiones. Una larga pausa y luego llegó la respuesta de Trevor. Amelia está enojada con su mamá. Está llorando en su habitación. El pecho de Brody se apretó ante la mención de Amelia. Dile que los veo este fin de semana. En mi casa. ¿Tienes una casa? Trevor preguntó confundido, pero con un toque de esperanza. Lo tendré hasta el sábado. El ritmo de la operación se aceleraba, más rápido de lo que Brody había previsto. Necesitaba conseguir una residencia estable y establecer rápidamente la vida de sus hijos. Pero antes de eso, necesitaba neutralizar a Preston Hayes. La investigación de Harris Bentley había revelado algo aún más inquietante sobre Hayes. No solo era un manipulador de mujeres y riquezas. Su modelo de negocio implicaba un sofisticado fraude inmobiliario, una red de mentiras que Brody ahora necesitaba desentrañar. Hayes intenta llevársela a ella y a su dinero a Costa Rica, explicó Harris, donde no se aplican las regulaciones financieras estadounidenses. Exactamente, concluyó Brody. Y una vez allí, sin ningún apoyo, dependería completamente de él. Brody guardó silencio, asimilando la idea de que, a pesar de todas las traiciones, Melanie seguía siendo manipulada. Una parte de Brody sentía pena, pero la ira por la traición era mayor. Necesito pruebas que se puedan sostener en el tribunal, dijo Brody con frialdad. Y necesito actuar con rapidez. Harris lo miró con cierta preocupación. ¿Qué planeas? Brody sonrió, con una expresión sombría en su rostro. Dale a Preston Hayes exactamente lo que quiere. O al menos, lo que cree que quiere. Capítulo 6. El desenlace. Preston Hayes construyó su vida en torno a riesgos calculados y una gran capacidad para interpretar a las personas. Se enorgullecía de identificar vulnerabilidades y explotarlas con sutileza, como un maestro manipulador que sabía exactamente cuándo acercarse y cuándo retirarse. Pero cuando Brody Arlo, el marido inconveniente al que debía despachar con un divorcio rápido y limpio, solicitó una reunión privada en la oficina de Hayes, la curiosidad venció a la cautela. Señor Arlo, lo saludó Hayes con una cordialidad que parecía profesional, pero su mirada calculadora no pasó desapercibida. ¡Qué sorpresa! Brody observó a Hayes, con su imponente figura, alto y atlético, pero de rasgos delicados, con el encanto práctico de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Lo miró con frialdad. Pensé que era hora de hablar directamente. Hayes señaló una silla con la sonrisa de quien creía tenerlo todo bajo control. Te escucho. ¿Quieres a Melanie? ¿Quieres mi casa?
¿Quieres a mi familia?, dijo Brody, pronunciando la palabra familia con una frialdad imperturbable. Lo he aceptado, pero el enfoque actual, los abogados, las batallas judiciales, se prolongará durante meses, posiblemente años. Nadie gana. ¿Y qué sugieres exactamente?, preguntó Hayes, manteniendo la compostura, pero con la curiosidad finalmente impregnando su voz. Una ruptura limpia, respondió Brody sin dudarlo. Cedo mi parte de la casa. Acepto los términos del divorcio. Incluso apoyo su relación. Brody forzó la palabra, como si luchara por no ahogarse. A cambio, quiero acceso garantizado a mis hijos y un acuerdo financiero que refleje mi contribución al matrimonio. Hayes lo observó, buscando la trampa. El Flanny te describió como alguien inflexible. El servicio militar te enseña a reconocer batallas imposibles de ganar, respondió Brody con la serenidad de quien ya se ha enfrentado a la muerte. Y a reposicionarse estratégicamente. Ya veo. Hayes se recostó, intentando comprender más de lo que se decía. ¿Qué hay del acuerdo financiero? ¿Cuánto costaría? $2 millones, respondió Brody sin rodeos. Una fracción de lo que te costaría un litigio prolongado. Parece usted muy seguro de cuánto me costaría el litigio, observó Hayes, mientras sus ojos mostraban momentáneamente sospecha. Brody se encogió de hombros. Investigué todo. Algo en el tono de Brody hizo que Hayes se detuviera, una ligera ruptura en su habitual confianza. Por un instante, la duda cruzó el rostro de Hayes, pero rápidamente recuperó su postura de superioridad. Tendré que discutir esto con Melanie, dijo Hayes, tratando de recuperar el control. Claro, respondió Brody con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pero esta oferta es urgente. 24 horas. No es mucho tiempo para decisiones tan importantes. Pensé que eras un hombre que conocía el valor de aprovechar las oportunidades rápidamente. Terminó Brody, saliendo de la oficina con la misma frialdad con la que había entrado, dejando a Hayes para procesar la oferta. En cuanto Brody salió del edificio, Hayes llamó de inmediato. Por favor. Está desesperado, le dijo Hayes a Melanie, intentando minimizar cualquier riesgo. Esto es perfecto. Podemos solucionarlo y llegar a Costa Rica antes del invierno. Eso suena demasiado fácil, respondió Melanie por el altavoz. Su voz estaba llena de duda. Brody no se rinde. Es un soldado, no un hombre de negocios. Está perdido. No lo conoces como yo. Aunque lo sea, ¿qué puede hacer?, continuó Hayes, intentando tranquilizarla. El fondo está descongelado. La venta de la casa está en marcha. Tenemos todo listo. ¿Y los niños?, preguntó Melanie con voz más cautelosa. Cumpliremos el acuerdo de custodia hasta que estemos listos para irnos, aseguró Hayes. Para entonces, ya se habrá adaptado a su nueva vida, y los niños preferirán nuestra situación de todos modos, sobre todo con las opciones de colegio privado en Costa Rica. Y si se opone a la mudanza internacional, será demasiado tarde. Créeme, Mel, todo está tomando forma. Sin embargo, la grabación lo capturó todo: la conspiración informal para violar los acuerdos de custodia, la manipulación calculada, la clara intención de defraudar la venta de la casa y la manipulación del fideicomiso. Era justo lo que Brody necesitaba para cerrar el círculo. La siguiente fase estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, Brody recibió una llamada de Hayes aceptando sus términos y programó una reunión para firmar la documentación a la mañana siguiente. Esa noche, Brody se reunió con Leona para ultimar los detalles de la contraofensiva. Esto es legalmente muy delicado, advirtió Leona mientras revisaba el plan. Un juez podría considerar la grabación un montaje. La grabación es solo una garantía, aseguró Brody con una calma imperturbable. Lo que importa son las pruebas financieras. El fraude documentado, las inversiones tergiversadas. Solo necesitábamos que Hayes confirmara sus intenciones con mis hijos. Leona lo miró un momento, como si sopesara cada palabra. ¿Y estás seguro de que quieres contárselo a Melanie? La expresión de Brody se endureció. Ya no se trata de Melanie. Se trata de proteger a mis hijos de ambos. La tercera fase comenzaría exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente, cuando Hayes creería que estaba consolidando su victoria. Pero Brody sabía que era precisamente entonces cuando tomaría la delantera. Esa noche, recibió una visita inesperada en su habitación de hotel. Al abrir la puerta, encontró a Amelia de pie en el pasillo, con lágrimas en los ojos y desafiante. «Mamá no sabe que estoy aquí», dijo de repente, con las palabras atropelladas, como si intentara liberarse de algo muy pesado. «Trevor, ayúdame a escabullirme». Brody la condujo adentro, con el corazón acelerado. «Amelia, no puedes simplemente. ¿Por qué no luchaste por nosotros?». Ella lo miró con profunda tristeza.
Desapareciste al volver. Ni siquiera intentaste vernos. Me dijeron que no querías verme, dijo Brody suavemente, tratando de calmar a su hija. ¿Y tú lo crees? Respondió Amelia con amargura, con el dolor reflejado en sus ojos. Después de todo esto, te escribía cada semana. Te enviaba correos electrónicos siempre que podías recibirlos. Esperé a que volvieras a casa, y nada. Brody se arrodilló ante ella, viendo por primera vez cuánto había crecido en su ausencia. Estoy luchando por ti ahora. Lo prometo. Pero mamá va a vender nuestra casa. Nos vamos a mudar, dijo con la voz quebrada. Brody la miró con severidad. No, no lo harás. A menos que quieras. Ella lo observó con una mirada penetrante. Preston dice que no puedes detenerlo. Dice que firmaste los papeles. Brody la miró con seriedad. Preston no sabe lo que le espera. Amelia permaneció en silencio, con los ojos aún llenos de dudas. Brody eligió sus palabras con cuidado. Significa que a veces la gente no es quien finge ser. Y a veces es necesario que la verdad salga a la luz antes de que la gente salga lastimada. Amelia lo miró, aún dubitativa. Vas a hacerle daño a Preston. La mirada de Brody se endureció, pero respondió con frialdad. No físicamente. Pero sí. Evitaré que me quites lo que es mío, incluida mi familia. Amelia asintió lentamente. Bien. Lo odio. Se porta bien cuando su madre está cerca, pero cuando no está, es diferente. Brody sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo es que es diferente? Ella respondió, con la voz cada vez más grave. Nos habla como si fuéramos tontas. Le dice a Trevor que tiene que ser más hombre y dejar de extrañarme. Dice que tengo que ponerme las pilas porque nunca te preocupaste por nosotras. La semana pasada, le agarró el brazo a Trevor cuando discutió con él. Le dejó moretones. La furia fría que Brody había estado controlando cuidadosamente se cristalizó en algo letal. Respiró hondo, reevaluando sus planes. ¿Cuándo sucedió esto? El jueves, respondió Amelia con voz temblorosa. Trevor no quería decírselo. Dijo que solo empeoraría las cosas. Brody respiró hondo. La presión en el pecho aumentaba. Necesito que te vayas a casa ahora. Pero mañana todo cambiará. Te lo prometo. Después de llevar a Amelia a casa sana y salva, con la ayuda de Wyatt para asegurarse de que no la detectaran, Brody hizo una última llamada a Leona. Necesitamos acelerar el cronograma, dijo, y añadir otro componente a nuestra estrategia. ¿Qué cambió? Preguntó Leona con curiosidad. Todo, respondió Brody, con la determinación de quien sabe que la situación está a punto de cambiar. Hayes cruzó una línea que ya no se puede deshacer. El plan de Brody estaba a punto de alcanzar su clímax. Nada volvería a ser igual. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Las oficinas. Torre de oficinas de Atlanta. El espacio era un monumento a la ambición, con vidrio, cromo y una atmósfera de intimidación calculada. Cuando Brody llegó a la reunión de las 9 de la mañana, Preston Hayes lo esperaba con 2 abogados y una sonrisa de suficiencia que le resultaba familiar. Señor Arlo, saludó a Hayes, extendiendo la mano con un gesto formal. Aprecio su pragmatismo en este asunto. Brody ignoró la mano extendida y miró fijamente a Hayes, manteniendo la postura. ¿Dónde está Melanie? Debería estar aquí. La sonrisa de Hayes se curvó levemente. Hola, dijo, intentando recuperar la compostura. Melanie confió en mí para gestionar los aspectos financieros. Nos acompañará en la finalización de los fichajes. Eso no va a funcionar, respondió Brody con calma. Necesito que todas las partes estén presentes antes de proceder. El joven y nervioso abogado de Hayes hizo un gesto incómodo, intentando intervenir. Hayes lo miró con un leve asentimiento y dijo, déjame llamarla. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo. Leona entró, seguida de un hombre de aspecto severo con un traje conservador. Señor Arlo, le pido disculpas por la demora, dijo Leona rápidamente. El agente Donovan estaba atascado en el tráfico. Agente Hayes. Brody levantó una ceja, pero Hayes no tuvo tiempo de responder. Franklin Donovan, FBI, División de Delitos Financieros. El agente dejó sus credenciales sobre la mesa con un gesto directo. Estoy aquí solo como observador. La sala quedó en silencio por un momento, y los abogados de Hayes intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué es esto?, preguntó Hayes, volviendo la mesa con expresión más tensa. Claro, dijo Brody, sin apartar la vista de Hayes. Viene Melanie. Llegará en 20 minutos, respondió Brody con la misma frialdad. Quizás sea el momento perfecto para revisar algunos documentos adicionales que traje. Leona distribuyó tranquilamente las carpetas a todos los presentes. Estos materiales documentan un patrón de fraude de valores,
fraude electrónico y conspiración que abarca 7 años en 3 estados. Hayes rió, pero sonó hueco. Es absurdo. Un claro intento de extorsión. No es extorsión, dijo Brody, con calma. Solo hechos. Has defraudado a tus anteriores parejas mediante inversiones inmobiliarias manipuladas. Y estás intentando hacerle lo mismo a mi esposa y a su fideicomiso. Y, más recientemente, agrediste físicamente a mi hijo de 16 años. El rostro de Hayes palideció. Eso es mentira. Yo nunca. Tenemos fotografías de los moretones, interrumpió Brody con voz implacable. Antes de que Hayes pudiera defenderse, la puerta se abrió de nuevo. Melanie entró, mirando a su alrededor confundida, visiblemente alarmada por la escena. ¿Qué pasa?, preguntó, visiblemente incómoda. Preston, ¿por qué hay un agente del FBI aquí? Señor Arlo, la saludó el agente Donovan con un gesto. Por favor, acompáñenos. Estábamos hablando de su inversión en el proyecto de Costa Rica. Melanie miró a Hayes, sorprendida. Mi inversión. Miró a Brody. ¿Qué inversión? La transferencia de $1.20 millones que usted autorizó hace 3 semanas, dijo Brody con expresión seria. Yo financié el desarrollo de Villa Paraíso. Melanie se quedó paralizada, confundida. Eso no fue una inversión. Fue la compra de una propiedad. Nuestra casa de retiro. Brody la miró con dulzura. No hay ninguna residencia de ancianos, Melanie. El desarrollo solo existe en el papel. La propiedad que crees haber comprado es un terreno sin urbanizar que vale menos de $100,000. Eso no es posible, protestó. Preston me enseñó los planos, las fotos, las representaciones, las fotos de archivo. Leona, con un movimiento preciso, le entregó más documentos a Melanie. Aquí están los registros de propiedad, las licencias, o la falta de ellas, y las transferencias bancarias que muestran el destino real de su dinero. Melanie se hundió en una silla, con la mirada fija en los papeles, como si empezara a comprender la magnitud del engaño. Preston, susurró sin aliento. Dime que no es cierto. La máscara de confianza de Hayes se quebró, y miró a Melanie con temor. Melanie, esto es un malentendido. El proyecto está en sus primeras etapas. La empresa no existe, declaró categóricamente el agente Donovan. Llevamos 18 meses investigando al señor Hayes. Las pruebas han acelerado nuestro proceso. Melanie levantó la cabeza de golpe, y sus ojos se clavaron en los de Brody con una mirada nueva y profunda. ¿Lo sabías?, preguntó con la voz entrecortada. Sospeché que algo andaba mal cuando vi los planos para Costa Rica, respondió Brody, mirándola con calma. La investigación lo confirmó. Entonces, ¿toda esta reunión fue una trampa?, preguntó incrédula. Brody la miró con severidad. Oye, escupidora, tu marido nos tendió una trampa a ambos. Ella lo miró con una expresión casi desesperada. No, corrigió Brody. Solo tú. Melanie es tan víctima de tu fraude como tus anteriores parejas. El silencio se apoderó de la sala hasta que los abogados de Hayes empezaron a recoger sus pertenencias, murmurando sobre la necesidad de consultar con los socios de su bufete. El sonido de su prisa fue interrumpido por la pregunta suave pero dolorosa de Melanie. ¿Y qué hay de Trevor?, preguntó con voz apenas audible. ¿A qué te refieres con agresión? Brody deslizó una foto sobre la mesa. Una foto de Trevor, con el brazo marcado con visibles moretones en forma de dedos. El jueves por la noche, dijo Brody en voz baja. Cuando Trevor se negó a dejarlo entrar en la habitación. Melanie miró la foto y luego a Hayes, con el rostro horrorizado. Le hiciste daño a mi hijo. Estaba siendo irrespetuoso, respondió Hayes, tratando de justificarse pero sin convicción. Brody lo interrumpió con voz fría como el hielo. Apenas lo agarré. En ese momento, la palma de Melanie golpeó la cara de Hayes con una bofetada fuerte y clara, una bofetada que resonó en toda la sala de conferencias y envió a todos a un silencio absoluto. «Maldito mentiroso», gritó, con lágrimas en los ojos. «Me prometiste que nunca harías eso». «Señora Arlo», interrumpió el agente Donovan con voz tranquila pero firme. «Sugiero que continuemos esta conversación en nuestra oficina. Necesitaremos declaraciones formales de usted y de su hijo». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Hayes fue escoltada fuera de la habitación por otros 2 agentes del FBI que la esperaban afuera. Melanie, conmocionada, accedió a cooperar plenamente con la investigación. Cuando la habitación finalmente se vació, Brody se quedó solo con ella y Leona. «¿Por qué?», preguntó Melanie con voz baja y temblorosa. «Después de lo que te hice, ¿por qué me protegerías de él?». Brody la miró con una dureza que ya no ocultaba ninguna emoción. «No lo hice por ti, Melanie», dijo con calma. «Lo hice por Trevor y Amelia».
Han pasado por mucho. Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dijo Brody, poniéndose de pie, cuéntales a los niños toda la verdad sobre todo. Luego discutiremos los siguientes pasos. Cuando Brody salió de la habitación, Leona lo llamó. ¿Alguna vez me amaste o solo fui parte de algún plan? Brody se detuvo en la puerta y la miró con una expresión de dolor contenido. Te amé lo suficiente como para dejarte ir cuando pensé que eso era lo que querías, respondió con un profundo suspiro. Y te amé lo suficiente como para detenerte cuando me di cuenta de que te estaban manipulando para hacer algo peligroso. Ella lo miró con tristeza reflejada en sus ojos. Pero no lo suficiente como para perdonarme, dijo en voz baja. Brody no dudó. No, no lo suficiente para eso. Y con eso, se fue, dejando atrás un futuro de incertidumbre y verdades desenterradas. Capítulo 8. Consecuencias. Habían pasado 3 semanas y el panorama legal había cambiado por completo. Preston Hayes enfrentaba múltiples cargos federales por fraude y delitos financieros. Sus bienes fueron congelados y su reputación destruida. La investigación del FBI se había ampliado para incluir a 6 víctimas más en 3 estados, todas con historias similares de manipulación y engaño. Melanie, mientras tanto, había abandonado el hogar familiar y se había mudado a un modesto apartamento. La enorme casa ahora estaba vacía, símbolo silencioso de un matrimonio roto y un sueño perdido. El fideicomiso, cuya mayor parte se recuperó gracias a la intervención legal de Brody, se había restablecido. El proyecto inmobiliario costarricense, que parecía una empresa prometedora, había fracasado estrepitosamente. Brody, por su parte, había dado un paso firme hacia la estabilidad. Compró una cómoda casa de 4 habitaciones a solo 15 minutos de la escuela de los niños y aceptó un trabajo como consultor de seguridad para una gran corporación. Su experiencia militar le brindó un nuevo comienzo, algo más predecible, algo que su familia necesitaba. El acuerdo de custodia se había alcanzado sin necesidad de intervención judicial. Los niños, Trevor y Amelia, ahora compartían el tiempo equitativamente entre sus padres, con vacaciones alternadas, y Brody sabía que esto les brindaría la seguridad emocional que necesitaban. Trevor, siempre directo, ya había reclamado la habitación más grande de su nuevo hogar como casi toda mía. Amelia, por su parte, aún lidiaba con sentimientos complejos sobre sus padres y lo sucedido. Un fresco sábado de otoño, Brody estaba sentado en el porche trasero, observando a Trevor practicar lacrosse en el patio. Amelia estaba dentro, aparentemente leyendo, pero Brody sabía que en realidad estaba escuchando la conversación a través de la ventana abierta, algo que él y Trevor reconocieron en silencio. Mamá se disculpó, dijo Trevor abruptamente, haciendo una pausa con su palo de lacrosse y mirando a su padre. Unas 100 veces al día. Se está volviendo molesto. Tiene mucho por lo que disculparse, respondió Brody con calma mesurada. ¿La perdonarás algún día?, preguntó Trevor, con la mirada fija en su padre. Brody hizo una pausa. Perdonar no es fácil, Trevor. Puedo trabajar con ella como madre sin perdonar lo que le hizo a nuestro matrimonio. Pero parece duro, dijo Trevor, con una mirada escéptica. Quizás. Pero algunas cosas no se pueden deshacer. Brody giró la cabeza, su mente divagando hacia recuerdos de situaciones difíciles donde la supervivencia dependía de aceptar que algunas cosas no tenían arreglo. El miedo lleva a la gente a hacer cosas desesperadas, añadió, como si reconociera las complejidades de la naturaleza humana. Lo he visto antes. Muchas veces. Trevor guardó silencio, golpeando el suelo con el bate, pensativo. Dijo que se dejó llevar por el estilo de vida de Preston. El dinero, los contactos. Dijo que volvió a sentirse importante. Pero, ¿y yo? ¿Y nosotros? Brody frunció el ceño, genuinamente curioso. ¿Acaso ella se sentía insignificante para ti y para mí?, preguntó. Trevor se encogió de hombros. Dijo que cuando te desplegaron, te sentías como si estuvieras esperando todo el tiempo. Y eso la asustó. Brody asintió lentamente, sin palabras por un momento. No era una excusa, pero era una explicación que podía entender. No es una excusa, pero lo entiendo, dijo con un suspiro. ¿Y qué hay de Preston?, preguntó Trevor, cambiando de tema. ¿Te sientes mal por lo que le pasó? No, dijo Brody, con la seguridad de quien ya ha tomado una decisión. Te hizo daño. Intentó robarnos a nuestra familia. Se merece lo que le espera. Trevor miró al suelo pensativo. Mamá dijo que podría recibir una larga condena de prisión. Esa es la consecuencia común del fraude y el asalto, respondió Brody, con una voz impasible pero con el peso de alguien que conoce la dura realidad. Trevor guardó silencio un momento, antes de mirar a su padre con más seriedad. Quería contarte lo del brazo,
pero pensé que ya no te importaría. Las palabras impactaron a Brody como golpes físicos. Se giró y puso una mano en el hombro de Trevor. Trevor, mírame, dijo con una firmeza que se correspondía con una intensidad que emanaba de su interior. No hay nada en este mundo que me haga despreocuparme de ti o de tu hermana. Siempre te protegeré, siempre lucharé por ti. Sí, ahora lo entiendo. La voz de Amelia llamó desde dentro de la casa. Papá, mamá está aquí. La abogada corporativa había sido reemplazada por algo más auténtico, más parecido a la mujer. No me debes nada, Melanie, respondió Brody con voz tranquila. Sí, sí. Ella lo miró sorprendida. Dejé que mis inseguridades y miedos me llevaran a los brazos de un depredador. Traicioné nuestros votos, les mentí a nuestros hijos e intenté borrarte de nuestras vidas. Su voz se apagó por un instante, como si le costara afrontar la magnitud de lo que había hecho. Y a pesar de todo eso, me salvaste. Te salvé, corrigió Brody suavemente, sin ningún rastro de rencor, pero con inmensa tristeza. Se estremeció, pero asintió, un gesto de aceptación, pero sin esperanza de nada más. De acuerdo, pero estoy agradecida y lo siento, más de lo que puedo expresar. Brody la observaba, recordando la mujer que una vez fue su vida. La ira que lo había alimentado durante las últimas semanas comenzaba a desvanecerse, reemplazada por algo más frío, más distante. No era odio, sino una separación que parecía fundamental e irreparable. Acepto tus disculpas, dijo finalmente con voz firme, sin rastro de emoción descontrolada. Por el bien de los niños, construiremos una relación de crianza compartida viable. Pero eso es todo. Lo entiendo, susurró Melanie en voz baja. No vine aquí esperando una reconciliación. Solo quería que supieras que reconozco lo que desperdicié y que me arrepentiré de ello el resto de mi vida. Antes de que Brody pudiera responder, los niños regresaron con sus bolsas de fin de semana, interrumpiendo el tenso momento. Las palabras de Melanie, sinceras pero sin esperanza de redención, quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta. Más tarde, después de cenar y jugar a juegos de mesa, con los niños ya en sus nuevas habitaciones, Brody se encontró solo de nuevo. Se sentó en la terraza con un vaso de whisky, contemplando las estrellas. Su teléfono vibró con un mensaje de Wyatt. ¿Cómo fue con Melanie? Como era de esperar, Brody respondió: disculpas, arrepentimientos, lo de siempre. Y sigues en el buen camino. La respuesta de Wyatt fue casi instantánea. ¿Sabes?, dijo Wyatt cuando Brody respondió. El perdón no es solo para ella. Es para ti también. No necesito perdón, respondió Brody con voz firme. Necesito claridad, y ahora la tengo. ¿Claridad? ¿Eh? Por eso estás sentado solo bebiendo whisky a medianoche, rió Wyatt al otro lado de la línea. Brody sonrió a su pesar. Estoy celebrando una victoria. La misión está completa. Tonterías, dijo Wyatt con buen humor. La misión fue un castigo. Ahora que la has cumplido, no sabes qué viene después. Había verdad en las palabras de Wyatt, y Brody la reconoció. El frío propósito que lo había guiado desde el momento en que recibió el mensaje de Melanie se había cumplido. Preston Hayes enfrentaba la justicia. El daño financiero había sido expuesto. Los niños estaban a salvo, comenzando a sanar. Pero el vacío aún persistía. ¿Qué sugieres?, preguntó Brody, con voz más suave. Continúa, respondió Wyatt simplemente. No con Melanie. Ese barco ya zarpó. Pero con tu vida. La guerra terminó, hermano. Es hora de volver a casa de verdad. Brody se reclinó en su silla, escuchando las palabras de Wyatt. El soldado que llevaba adentro reconoció la sabiduría. En combate, se cumplía la misión, se honraba a los caídos y luego se preparaba para el siguiente objetivo. Miró las estrellas, las mismas estrellas que había contemplado desde campamentos en el desierto y puestos de avanzada en la montaña. Por primera vez. Capítulo 9. Resolución. Habían pasado 6 meses desde que se formó efectivo. Trevor y Amelia prosperaban en la estabilidad de su nueva rutina. El impacto emocional de la separación ya comenzaba a disiparse, y la familia parecía haber encontrado una nueva normalidad, incluso con las cicatrices del pasado aún presentes. Preston Hayes, por su parte, había aceptado un acuerdo con la fiscalía, enfrentándose a 8 años de prisión federal por fraude, con exigencias de restitución que lo mantendrían en apuros económicos durante décadas. Sus días de manipulación habían terminado, y por fin se hacía justicia. La vida de Brody había cambiado, pero con nuevas oportunidades. Su empresa de consultoría de seguridad se había expandido, y su experiencia militar resultó valiosa en el mundo corporativo. Incorporó a 2 ex-rangers a su equipo, creando una hermandad solidaria que le recordó lo que más había valorado durante su servicio:
una sólida camaradería que lo acompañaría desde entonces. En una cálida tarde de primavera, Brody estaba en las gradas del campeonato estatal de lacrosse, observando a Trevor en acción. A su lado, Amelia vitoreaba con entusiasmo, visiblemente orgullosa de su hermano. Al otro lado de Amelia, Melanie mantenía una distancia respetuosa. Estaba lo suficientemente cerca como para representar un frente unido para sus hijos, pero lo suficientemente lejos como para reconocer los límites entre ellos. Es muy bueno, comentó con interés profesional. Trabaja muy duro, respondió Brody con una sonrisa de satisfacción. Reclutadora universitaria en Northwestern. Brody Arlo, respondió, extendiendo la mano. Este es mi hijo. El número 17. Gran bateo. La conversación continuó durante el descanso, y Brody se dio cuenta rápidamente de que Vanessa sabía mucho del juego. Intercambiaron opiniones sobre el rendimiento de Trevor, y Brody destacó el esfuerzo de su hijo, quien había estado entrenando mucho. Al terminar el descanso, Amelia tiró del brazo de Brody, con la excusa de que iba a tomar chocolate caliente. ¿Quieres agua?, preguntó, antes de mirar discretamente a Vanessa. Brody le dio unos $, riendo suavemente. Claro, adelante. Señorita Arlo, preguntó Vanessa con una suave sonrisa mientras le hacía un gesto a Melanie. ¿Le traigo algo? Melanie pareció sorprendida de que se acercaran, pero con una sonrisa educada, respondió. No. Gracias. Y ahora es Stanford, dijo, como si destacara su nueva etapa, algo que se sentía como un nuevo comienzo. He vuelto a usar mi apellido de soltera. Amelia, con la gracia de una adolescente lista, sugirió, claramente intentando darle espacio a su padre con la atractiva reclutadora. Mamá, ven a ayudarme a cargarlo todo, dijo, antes de irse con Melanie. Vanessa sonrió con un brillo en los ojos. Una chica lista, comentó Brody, observando la escena. No sutil, pero lista. Vanessa se rió. Bueno, no es tonta. Volviendo al tema. Miró a Brody con una leve sonrisa. Entonces, lo considerarás, ¿eh? Brody rió. Quizás. La palabra, quizás, se le escapó de los labios con un tono que, 6 meses atrás, habría sido impensable. Ahora, se encontraba contemplando esa posibilidad, quizá por primera vez desde su ruptura. Bueno, cuando por fin llegues, quizá podamos tomar un café, sugirió Vanessa, entregándole una tarjeta de visita. Sus dedos se rozaron brevemente. Podemos hablar del futuro de tu hijo en el lacrosse, entre otras cosas. Estaré en la ciudad hasta el domingo. El juego se reanudó antes de que Brody pudiera responder, pero algo había cambiado. Se había abierto una puerta, algo que antes no se había permitido, pero que ahora parecía un paso natural. Tras el partido, que terminó con una emocionante victoria para el equipo de Trevor, la celebración continuó con una cena en el restaurante favorito del adolescente. Melanie se disculpó alegando compromisos laborales, dejando a Brody solo con los niños. ¿Quién era esa mujer con la que estabas hablando?, preguntó Trevor entre bocados de su hamburguesa. Una reclutadora universitaria, respondió Brody. De Northwestern. Quedó muy impresionada con tu juego. Papá. Trevor puso los ojos en blanco. Te dio su número. Lo vi. Para fines de reclutamiento, sostuvo Brody, con una sonrisa, aunque un ligero rastro de diversión apareció en su rostro. Deberías llamarla, dijo Amelia riendo. Era guapa y sabía lacrosse. Así que también es inteligente. Brody se rió. Lo consideraré. Más tarde, tras dejar a los niños en el apartamento de Melanie, Brody regresó a su casa vacía. Dejó la tarjeta de Vanessa en su escritorio, sin estar listo aún para actuar, pero sin descartar la posibilidad. Su teléfono vibró con un mensaje de Melanie. Trevor no para de hablar de la reclutadora de Northwestern. Dice que podrías ser la persona indicada para ti. Brody sonrió para sí mismo antes de responder. Solo un aviso amistoso de que nuestro hijo está planeando su boda. La respuesta de Melanie fue inesperada. Mereces la felicidad, Brody. Brody miró fijamente el mensaje, conmovido por su sinceridad, pero sin saber cómo responder. Finalmente, escribió, los niños también. Gracias por hoy. No fue perdón. No fue reconciliación. Pero fue un reconocimiento silencioso de que ambos habían superado el campo de batalla, y ahora seguían caminos separados. Caminos separados, pero eternamente unidos por los hijos que ambos amaban. A la mañana siguiente, Brody se despertó temprano para su carrera del fin de semana. Mientras se ataba las zapatillas, miró la tarjeta de Vanessa, que seguía sobre la mesa. Tras reflexionar un momento, la cogió y la guardó en su cartera. La guerra había terminado. Había protegido lo que más le importaba. Se mantuvo fiel a sus principios, jamás sumiso,
jamás perdonando a quienes lo traicionaron, pero tampoco permitiendo que la amargura lo consumiera. Al salir a la luz de la mañana, Brody reflexionó sobre el mensaje de texto que había iniciado todo. No te molestes en venir. Ya cambiaron las cerraduras. Los niños no te quieren. Se acabó. Su respuesta fue sencilla, como desees. No hubo rendición. No hubo aquiescencia. Solo la tranquila declaración de un hombre que comprendió que, a veces, la respuesta más poderosa era aceptar el reto y seguir adelante, sin más resentimiento, pero también sin más retrocesos. La batalla se había librado. La guerra se había ganado. Y ahora, por primera vez en años, Brody Arlo estaba realmente en casa. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.